Buen día, buena tarde, buena noche y bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde el cine político, desde el cine de denuncia, desde el cine de, pues vamos, de movilización social, hasta por qué Felipe Casals y Emilio El Indio Fernández ocupan una pistola para dirigir. Mi nombre es Felipe Sánchez. Y yo soy Poncho Jiménez y el día de hoy vamos a platicar de el cine de los años 70 mexicano, que es continuación de toda esta bonita sección sobre el cine mexicano, de querer enamorarnos del cine mexicano, aunque cada vez nos acercamos más a esa parte de hago cine más por moda que por querer hacer arte. Y pues eso, es lo que esta década, a la que muchos llaman el reboot del cine mexicano, la neo era de oro. Y para acompañarnos a hablar de esta época nos acompaña, pues ahora sí que nuestro jugador más valioso, el hombre que pues es una biblioteca andante del cine nacional. Él es Rafael Mejía. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y aquí a darle con todo a esta década de los años 70. Excelente, muchas gracias. Y nos acompaña también Paquita, ya está acá con nosotros para hablar del cine en blanco y negro. Bueno, este no está redondo de cine blanco y negro, pero su sección va a ser de cine blanco y negro porque pues, blanco y negro alto contraste. Ya, Paquita. Pero Paquita. Oye, Rafa. Entonces, bueno, recordando esto que se mencionó hace rato sobre el reboot del cine mexicano, la neo década de cine de oro, ¿cómo qué tipo de cine sientes tú que se estará desarrollando durante toda esta década? Porque ahí creo otra vez de chile, mole, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Chile, mole, Chile, mole y manteca. pozole. Chile, mole, pozole, no. De dulce, ¿cómo va? Eh, Algo de dulce, manteca y no sé qué, ¿verdad? Sí, pozole, no. Pero bueno, eso. En la mesa anterior, una de las preguntas era en la década de los 60 había una mayor cantidad de cine con carácter social. No, de hecho fue en los 50, porque fue a raíz de la película de Los Olvidados que salió esta pregunta. Y yo les comentaba que no, que yo no veía tan marcado esa fuerte influencia por parte de Buñuel, ¿no? O sea, Los Olvidados no haría eco, sino hasta 20 años después, en esta década, porque aquí estamos encontrando a una generación que creció o que aprendió en las escuelas, en las aulas, gracias a Los Olvidados. O sea, ellos ya ven Los Olvidados y ven con una perspectiva completamente distinta qué querían proyectar, de qué querían hablar en las obras que ellos se iban a dirigir. Adicional que encontramos una generación de cineastas que no solamente se educan en México, sino vienen de escuelas del extranjero, vienen de Francia, vienen de la Unión Soviética. Entonces, estas corrientes o estas escuelas influencian mucho para que en esta década encontremos un cine más arriesgado, más abierto y más crítico. Y en algunos aspectos, si nos vemos, si dejamos de lado la parte romántica que sentimos por el cine mexicano, en algunos puntos ya encontramos un cine ya más de autor, más artístico, con distintas perspectivas a niveles de planos formales, ya más de una apreciación cinematográfica diferente a lo que veníamos viendo en las décadas anteriores, aunado a que se suma la entrada de un nuevo sexenio, ¿no? Estamos en el pleno echeverrismo, bueno, está iniciando el sexenio de Luis Echeverría, y desde un inicio él llegó con la idea de apertura democrática, esa era parte de sus lemas, ¿no? Entonces, con esta apertura, no solamente política y socialmente, ¿no? Sino culturalmente hablando, el cine encuentra la puerta para, no quiero llamarle libertad de expresión porque Creativa. ok,
Pero me refiero para libertad creativa, perfectamente, sí, porque libertad de expresión ya caemos en otros terrenos, pero sí es una posibilidad gracias a uno, hay varios factores. Uno, el que Gustavo Díaz Ordaz designa a Rodolfo Echeverría como presidente del Banco Cinematográfico, ¿no? Entonces ahí tienes a alguien que ya había estado dentro de la industria, del cine, ahora lo tienes del lado de la política, ¿no? Y por otro lado, de que empieza la estatización del cine mexicano, ¿no? O sea, es la primera vez que vemos que un gobierno se adueña prácticamente de todo lo que había de cine mexicano, ¿no? Las salas, las distribuidoras, los estudios. ¿Por qué? Porque uno de sus pilares era fortalecer o nuevamente reactivar, como decía Poncho, ese cine mexicano, como pues trayéndolo del Renacimiento, ¿no? Del olvido, los años 60 acá. Y el tipo de cine que se hace aquí con todas estas facilidades por todos los flancos, pues es extraordinario. Es un cine que puede llamarse, con respecto a las otras décadas, aquí sí es de contracultura, que ya no vemos cines de los charros, ya no vemos cines, entra la decadencia del cine western, del cine de superhéroes. Entonces vemos nuevas ideas, nuevas corrientes, nuevas propuestas, ¿no? Se fortalece el cine de terror. En esta década pasan ciertas particularidades, ¿no? Surgen nuevas figuras, por ejemplo, la apertura de los sindicatos que tuvieron que comprender finalmente que sí o sí tendrían que abrir sus puertas, ¿no? Porque ya no era posible ¿cómo se llama? Este cierre, esta encriptación, ¿no? Entonces, en esta década se abren y pues llegan nuevos nombres en todos los ámbitos, y culturalmente hablando, pues también cambian las modas. Entonces, todo esto influye para que el cine mexicano se quite la venda de los ojos, ¿no? Porque ya no estamos soñando, ya no estamos en la zona de confort, ¿no? Entonces, es un cine más con mayor apertura y libertad creativa. Ese es el tipo de cine que se da en los años 70. Sí, y de hecho, algo que también me gustaría destacar justamente, como bien decía Rafa, y como bien apuntó Poncho, sí veríamos esta cuestión de una libertad creativa en función de que creo, digo, no conozco en otro país que haya sucedido esto, en donde justamente al dar esa libertad creativa inicia una crítica hacia las figuras estatales hechas, como bien decía Rafa, a partir de las mismas instituciones, ¿no? Lo cual se me hace bastante curioso, bastante irónico hasta cierto punto, y que creo que también surge por esta cuestión de cierta deuda que creo que sentía Luis Echeverría que debía hacia pues lo que ocurrió, ¿no? En el 68, ¿no? Creo que esta tragedia que ocurre el 2 de octubre de 1968 cambia para siempre la vida en el México moderno, ¿no? Creo que bien o mal es cuando empieza justamente ya de manera más abierta una crítica o pues una desconfianza hacia el gobierno, hacia las figuras institucionales, y que queda demostrado justo en el cine que se va a hacer en los años 70, ¿no? Que ya no es este romanticismo, como bien decía Rafa, ya no es el cine charro o el cine ranchero, ¿no? Porque, pues digo, la sociedad bien o mal va avanzando, tal vez no tan rápido ni de una forma tan dinámica como otras sociedades en otros países, pero ciertamente el México de los años 70 ya no es el mismo que el de los años 50 y ya no es lo mismo que en los años 40. Ya hay una mayor necesidad, pienso yo, de ser inquisitivo en función de las instituciones que digo, para esa época se nos vendió que eran, pues vamos, era como la figura del padre, ¿no? Y viene justamente todo este cuestionamiento a partir de ese cine, y veríamos figuras pues muy importantes que, como bien dice Rafa, pues vienen del éxodo que vivieron en los años 60, ¿no? Veríamos regresar a un Sergio Lvovich de la Unión Soviética, a un Felipe Casals de Francia, junto con un Jorge Pons, junto con
Y asimismo vendría también, al igual que sucedió en los años 40, a engrosar las filas, pues digo, escritores que quizás en ese momento no eran tan conocidos, pero después formarían parte del boom latinoamericano, ¿no? Como es el caso de Gabriel García Márquez, como es el caso de José Emilio Pacheco, Arturo Pérez Turrent, Vicente Leñero, entre muchos otros, que vendrían justamente a formar una personalidad, y creo que así como en los años 40 y 50 se buscaba justamente una identidad del mexicano, que se buscaba justamente el generar una construcción social de qué era el mexicano, creo que aquí es cuando justo se pone en duda esa imagen, ¿no? Y se pone en duda ese constructo social a partir de la crítica, ¿no? Y lo veremos justamente, digo, Rafa tiene ahí atrás la película de Llovizna, que pues digo, básicamente es justo una crítica desde mi punto de vista hacia el mexicano mestizo clase mediero, ¿no? Y de cómo justamente vive, de cómo justamente tiene, pues vamos, aparte de su familia, a su amante, y de cómo interactúa con las clases sociales que están por debajo de él, ¿no? Y tanto por debajo como por encima, ¿no? Y en donde justamente se encuentra en esta amalgama de poder, donde se encuentra esta posición intermedia, esta posición incómoda por un lado, y por otro lado también esta posición de poder, ¿no? En la cual se ensancha, y digo, a partir de eso veríamos muchas otras cosas. Digo, acá atrás yo tengo el Castillo de la Pureza, que también creo que es una crítica bastante fuerte a cómo funcionaban las familias mexicanas, ¿no? Que justamente todo se resolvía desde dentro, en donde se busca como pues sí, como su nombre lo indica, ¿no? Esta pureza, ¿no? Y alcanzar como este ideal de buenas costumbres, este ideal que ya empieza a estar trastocado y empieza a ser decadente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente creo que se empieza a cuestionar lo que antes era incuestionable, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Respaldado todo esto a partir del propio gobierno del sexenio, en este caso de Luis Echeverría. Entonces digo, se me hace muy interesante, se me hace bastante irónico, y no recuerdo y no tengo en la mente alguna otra cinematografía que haya ocurrido este fenómeno. Bueno, sí, sí ha ocurrido en el sentido parcial, ¿no? Por ejemplo, actualmente la mayoría de las cinematografías tienen una aportación gubernamental, pero lo que se vivió aquí fue algo desproporcionado, ¿no? Retomando un punto que menciona Felipe, sí, empieza a haber un cuestionamiento hacia la hegemonía, pero también aquí resulta muy curioso que en esta década, como mencionas del Castillo de la Pureza, como Llovizna, como este, Sangre Enemiga, retrato de una mujer casada. Vemos también una crítica no solo a las clases altas, sino nuevamente retomo lo que mencionaba, esta influencia de los olvidados hacia esta generación es muy marcada porque no solamente es criticar a las altas esferas, es también criticarnos hacia a nosotros, ¿no? A la clase media y hacia la clase baja. Es una crítica muy interesante porque desdibuja mucho esta idea de la vecindad armoniosa, esta idea de el pueblo mexicano unido, solidario. O sea, también es algo muy curioso porque van y voltean a retratar a esta clase que sí, de un modo u otro ya viene con un rencor total, ¿no? Y el rencor ya lo proyectan hacia todos. O sea, el mejor ejemplo es el tercer bloque o la tercer corto de Fe, Esperanza y Caridad, ¿no? Hay un fenómeno muy extraño en ese corto que sin duda es el mejor de los tres, sin demeritar los otros dos, pero el tercero tiene todas las palmas. eh, una acción caritativa de la clase alta desencadena todo pues, híjole, una tormenta entre la clase baja, ¿no? Y así que de algo bueno resulta algo terriblemente desastroso, ¿no? Inimaginable que en qué nos hemos convertido como sociedad, ¿no? Por ejemplo, hay una película que vi hace poco que, digo, desafortunadamente yo la voy a recomendar siempre, pero va a ser muy difícil que la podamos ver porque
Salió en TV UNAM, se llama Bajo el mismo sol y sobre la misma tierra, de Federico Weishaus-Hofer. Y esa película habla acerca de todos estos desplazados, de toda esta clase media que, como veíamos en esas ciudades perdidas de los olvidados, ahora quieran comunidades desplazadas a las periferias de la Ciudad de México. La película, a grosso modo, va de cómo los latifundistas seguían explotando ciertas tierras a costa de los habitantes de esta zona, ¿no? O sea, yo tengo que explotarlas, pero valiéndome de ellos, ¿no? Ellos me van a sacar la riqueza, en este caso era el agua, en esta película. Y ellos ven a la Ciudad de México como algo muy lejano, como un sitio de lo peor, porque de hecho hay una escena donde Ana Ofelia Munguía dice, yo no quiero bajar allá, o sea, ya no quiero regresar porque está horrible. Entonces ya vemos un retrato de la sociedad de clase baja, totalmente en el odio, cayendo en el odio, en lo despreciable, no solamente hacia arriba, sino entre nosotros mismos. Ya vemos a una sociedad, ya no somos nosotros los pobres, no, ya no somos esos que nos ayudáramos, ya es una sociedad harta. O sea, el hartazgo en esta década en particular está en todas las películas que podamos ver, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante que quería recalcar de acuerdo a lo que decía Felipe, que no solamente es hacia arriba, sino también la crítica y el hartazgo de las clases hacia abajo. Curiosamente se empieza a hacer pues una interconexión entre lo que sería pues el cine documental con el cine de ficción. Lo veríamos sobre todo en películas como Canoa de Felipe Casals o Cascabel de Raúl Araiza, en donde justamente algo que creo que pues sí no se veía en la década anterior es que se empieza a entremezclar lo que es la realidad, lo que está sucediendo en los hechos reales con la ficción. Y eso es muy interesante porque realmente no existe una línea entre eso, ¿me explico? La línea entre la ficción y el documental como que se borra totalmente. Y como dices, ¿no? Para dar justamente esta sensación de hartazgo, esta sensación como de un cine más, llamémoslo así, apegado a la realidad, totalmente carente de algún idealismo y que justamente genera cosas interesantes. Digo, si en algún momento me hubieran dicho que Canoa era un documental, yo te hubiera dicho sí, lo es. Y creo que justamente es una película que también genera, o al menos desde mi punto de vista, genera un género o un subgénero cinematográfico que es el de terror social, ¿no? Que es justamente esta cuestión pues vamos, de estos pobladores, ¿no? Que acribillan a estos jóvenes y que sí hay, al menos desde mi punto de vista, pues cierta cuestión de terror, ¿no? No tanto en función de, te voy a espantar, sino que más bien el, el como traer a la pantalla ese tipo de actos, ¿no? Ese tipo de cuestiones, sí, sí, sí es, como dices, es una sociedad que está poco unida, es una sociedad que quedó atrás esta cuestión de fraternidad, esta cuestión de nos ayudamos de unos a otros, y presenta más una sociedad pues terrorífica, ¿no? Una sociedad que rapiña entre ellas o entre ellos, y justamente eso pues sí causa hasta cierto punto terror, ¿no? Que creo que en Canoa es donde vemos justo esa parte, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era lo que quería destacar. Pues bueno, Canoa es viene a ser parte de toda esta cosa del 68, ¿no? También. Entonces, bueno, lo que mencionabas hace rato, hay un post-México, hay un México post-68. Entonces, sí, y sí, la verdad es que esa película sí da mucho, mucho miedo. Lo que es capaz la gente, ¿no? O sea, y la iglesia es el que tiene ahorita Rafa de fondo, y cómo lo controla, y años después lo hará de una manera, sí, satírica, Luis Estrada, pero bueno, de todos modos da miedo, sí da miedo el control que hay, y también lo que uno como pueblo, es que ustedes hablan, me llama mucho la atención esta parte del hartazgo,
Eh, no sé en dónde lo vi, si es en parte del documental de El Grito, pero hay alguna vez vi en algún documental que habla del 68, algún estudiante que mencionaba que él pensaba que la revolución iba a estallar al siguiente día y que le sorprendió y le estremeció ver que pues, era un día normal, tráfico, gente al trabajo, no pasó nada. El sacerdote Enrique Mesa, ¿no? Creo que es uno de los personajes. El cine mexicano está lleno de personajes icónicos, ¿no? Ahí tenemos los personajes de Luis Estrada, el Cochiloco, ahí tenemos a Don Cruz Martínez Treviño de la Garza, nuestras rumberas, pero este personaje en particular, el sacerdote de Canoa, es todo es un capítulo, la verdad, porque yo recuerdo que en alguna ocasión en la televisión hablaron de esta película y se les hacía muy curioso el modo en que está caracterizado Enrique Lucero, con estos lentes, ¿no? Que si ya vamos haciendo un poquito de, como dice, sátira política, podríamos hacer referencia a cualquiera de los presidentes, ¿no? Desde que atravesó esta etapa, ¿no? Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, ¿no? Porque decían estos lentes que ¿qué me querrán decir, no? Y aparte, bien menciona Poncho, ¿no? Las figuras institucionales, ¿no? El gobierno, la iglesia, la prensa, ¿no? Porque aquí con esta película, prácticamente una no existe, que es el gobierno. O sea, esa está totalmente eclipsada. La prensa y la iglesia, en este caso, están dominadas por el sacerdote, ¿no? Entonces, sí es bastante singular la figura del personaje de San Miguel Canoa, porque no solamente está hablando de lo ocurrido de este pueblo, ¿no? Ya viéndonos un poquito extrapolándolo a la realidad de qué tanto control todavía quería tener el Estado sobre todas las instituciones o voces públicas, ¿no? En este caso también la iglesia, porque a pesar de su apertura democrática, aún así tenía que mantener cierto control, cierto poder, cosa que ya no se conseguía, bien lo menciona Felipe, ya no había esa credibilidad, pero buscaba el modo de una u otra forma de seguirlo teniendo. Hace poco, no recuerdo, estaba en el trabajo y salió la palabra de, es que me recuerda mucho, ya me acordé, porque se presentó lo del grito aquí de la independencia y salió en esta serie de imágenes, ¿no? De que esta iluminación que usó con la pirámide, ¿no? Para quienes lo vieron saben a qué estoy refiriendo, ¿no? Este espectáculo de luces que hicieron en el centro y mencionaban, ¿no? Es que me recuerda a los tiempos de Echeverría y ha sido como que muchas cosas, así viéndonos muy pesimistas, muchos aspectos del echeverrismo se están repitiendo acá. Porque Echeverría se aperturó demasiado y muchos lo tildaban de comunista, de socialista, de izquierdista. Y ahorita pues estamos viviendo tiempos muy similares, ¿no? Porque Echeverría llegó con todas las energías, la idea renovadora, apertura, muchísimos proyectos y pues al final de su sexenio todo quedó en que el país se endeudó. Pero bueno, me desvié mucho, pero a lo que yo iba con la figura de este personaje es ese control y ese autoritarismo que pretendía la figura del gobierno seguir ejerciendo, pero que ya no lo podía hacer, ya no tenía ese control que existía, ¿no? Pero mención aparte merece Canoa, ¿no? De Felipe Casas, que para mí creo que es su mejor película del director. Aprovecho para mencionar que está entre mis top 5 de todo el cine mexicano, Canoa, porque es una genialidad, en serio. Aplaudo esa película. Yo recuerdo, pues todavía Ciudadano Buena, la verdad, es también una tremenda joya de ese señor. Solo por el final, pero sí, te entiendo perfectamente. ¿Qué iba a decir antes de que pasemos a otra pregunta? Sí, ya revisé y sí, de chile, mole y pozole, Felipe, tenías toda la razón, perdón. Que la vaquilla se durmió. Oye, y bueno, ahora agarrando otra vez eso del chile, mole y pozole,
también de este lado, en esta década, tenemos a películas, bueno, ahorita que mencionas de tu top, esta otra está en mi top, que es La Montaña Sagrada, no, aludiendo a la parte esta de la libertad creativa, que también, pues obras como las obras de Jodorowsky influyen a películas como esta que tengo aquí atrás, ¿no? La de Alucarda, todo el cine de, ¿cómo es? ¿Es Juan? Felipe Juan López Moctezuma, Juan ¿verdad? López Moctezuma, sí. Ujú, ujú. Toda esa onda, pues llena de surrealismo. Bueno, no sé, yo el cine de Jodorowsky si me pidieran decir qué género es, creo que diría filosófico. Ah, tú no la has visto, ¿verdad, Rafa? No, pero no lo he visto, pero con ver las puras imágenes ya siento que estoy volando, filosofando. Sí, es otra cosa. Creo que el cine de Jodorowsky, bien o mal, se cuece aparte, en Sí. función de que, o sea, digo, sí forma parte de la década de los 70, sí habla un poco de esta cuestión, pues de la personalidad, ¿no? De la Ciudad de México a partir de figuras, como bien dices, ¿no? Surrealistas y demás. Pero recordemos que es una película que fue financiada principalmente pues, por John Lennon, ¿no? Que Sí. en una función justamente de medianoche de cine, ve el topo, el hombre queda totalmente impactado y pues bueno, creo que es cuando busca justamente a Jodorowsky y hacen pues esta monumentalidad, ¿no? Que es la montaña sagrada, que digo, creo que aún así pues sí forma parte justamente pues de estas, hablábamos con Rafa tras bambalinas, ¿no? De estas obras épicas, ¿no? Porque no solamente es digo, no solamente es una cuestión de crítica social, sino que también vienen obras de bastante envergadura. Recuerdo ahorita, por ejemplo, La Casa del Sur, Mm. que pues es una película avasallante en cuanto a su producción, entre muchas otras, ¿no? Y en ese sentido, pues quisiera preguntar justamente, bueno, sabemos que este es como un segundo aire para el cine nacional, ahora sí que volvió a respirar después de pasar una década pues, de decadencia en los 60, pero hay quien califica esta década como la segunda época de oro del cine nacional. Entonces, quisiera preguntarles si ustedes así lo creen o si estamos hablando ya más bien o estamos hablando ya más bien de otro tipo de etapa dentro de la historia del cine mexicano. Estaba viendo una entrevista con Arturo Ripstein y sí, él decía que era la segunda era de oro creativa, porque pertenecía la época de oro de los años 40 e inicios de los 50, era la edad de oro de los productores. Ahora esta es la edad de oro de los directores, de los creadores. O sea, ya precisamente por la libertad que tienen ellos, las películas están en sus manos y ya no es totalmente el mérito del productor, porque prácticamente aquí el productor viene siendo el gobierno. O sea, con Conacine, Conacite 1 y Conacite 2 para los documentales. Entonces, prácticamente él es el productor, ¿no? Entonces, aquí la edad de oro es para todos los creadores. ¿Y cómo funcionaba este mecanismo? Pues, creo que es que hasta la fecha como el más parecido de llegaban con cualquier dependencia, con Asino, con Acite, presentaban la propuesta de película, se hacía un presupuesto, se aprobaba y se les daba el dinero para que hicieran la película, ¿no? Eso es básicamente, a grandes rasgos. Yo sé que hay más formalidades. Y con esto, pues muchas veces el gobierno pues despilfarraba en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque hay películas que yo no me imaginaría que hoy se hiciesen con la iniciativa privada, porque pues, eso ya es tanto el valor del peso y todo pues, es distinto, ¿no? Pero hay películas como Longitud de Guerra o la de Ahora sí tenemos que ganar, o Cuartelazo, por ejemplo, es una película muy olvidada, Cuartelazo, que hablan sobre cierta época, sobre ciertos temas de la Revolución Mexicana, pero a mi criterio vienen disfrazados de la Revolución Mexicana porque buscaba hacer como un paralelismo de lo que ocurría en la década o en estos años 70. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el principio
esta película con Bruno Rey y Narciso Busquets habla acerca de la masacre y matanza de pueblos enteros, ¿no? Entonces ahí por ahí podemos ver algunas referencias, y en el caso de Ahora sí tenemos que ganar, pues la opresión hacia los sindicatos, ¿no? O sea, el ataque a este intento de los sindicatos, en el sindicato minero, pues de exigir mejoras laborales, etcétera. Entonces, y en el caso de Cuartelazo, pues el atentado directamente hacia Belisario Domínguez, ¿no? El asesinato de Belisario Domínguez como figura de oposición al régimen de Victoriano Huerta, por cierto, interpretado por Bruno Rey nuevamente de forma extraordinaria. Entonces sí vemos bastante dinero invertido en todas estas películas. Es El Santo Oficio de Arturo Ripstein, o El Nuevo Mundo de Gabriel Retes, ¿no? O sea, películas que hoy en día no te imaginarías ver debido a las proporciones. La verdad, toda la pues, la carne, el asador se ponía. ¿Saben qué? No me preocupa si vas a criticarme a mí, a la iglesia, a los sindicatos, a los líderes, no, o sea, el dinero estaba ahí, o sea, y también dentro de la misma libertad creativa no se cerraban a propuestas de carácter, por ejemplo, viene en esta década la apertura ideológica sobre hablar de temas tabú de la sexualidad, ¿no? Ahí vemos a Jaime Humberto Hermosillo y Matiné, La Pasión según Berenice, por ejemplo, Idilio, que es un cortometraje de Jaime Humberto Hermosillo extraordinario, Las apariencias se engañan, ¿no? La viuda negra de Arturo Ripstein. Entonces vienen a tocar también temas que no se hubiesen visto en otras décadas. La libertad creativa estaba ahí y el gobierno lo apoyaba. Entonces sí hay una gran cantidad de producciones que gracias a esta participación gubernamental se pudieron hacer. Y de no haber existido, estoy seguro que los productores no hubieran aportado nada, a excepción de lo que ocurriría en el siguiente sexenio, que viene siendo el de José López Portillo, donde se retira todo esto. Todo esto se retira, desaparece prácticamente todo el esquema que ya se había formado del cine mexicano, y viene ahora sí que el inicio del fin del cine mexicano, y sin el apoyo del gobierno, pues regresan los productores y ellos apuestan por lo más barato, ¿no? Y cómo surge el cine de ficheras en los años 70 con Bellas de Noche y Las Ficheras 2, ambas creo que son ay, ¿de quién son, Felipe? Alberto Eh, Isaac. no, ese es Tivoli. Ah, ok, sí. Es el director de Cantinflas, su director de cabecera, Sí, Miguel. Miguel Sí, María Delgado. ese, ¿no? Él Miguel M. Delgado, sí. hace estas dos películas y pues de ahí se agarran, ¿no? Curiosamente, el productor son las Producciones Calderón, que 20 años atrás habían hecho éxitos de aventurera y sensualidad, retoman un poco la idea de ese tipo de cine de fichera o de cabaret, y resurge este género de una forma bastante peculiar, ¿no? O sea, donde el lenguaje, donde la exhibición, donde los chistes de doble sentido afloran, y también con este ambiente un tanto, pues, urbanista, ¿no? De los bajos fondos, por llamarle de algún modo, porque, por ejemplo, todos recordamos la apertura de Bellas de Noche, ¿no? La Sonora Santanera cantando, este, fue en un cabaret donde te encontré bailando, entonces, ahí trae un poquito la nostalgia, ¿no? Pero vemos ese contraste, ¿no? Toda la aportación en la primera mitad de la década y la segunda década prácticamente quitaron todos esos apoyos. Aún así no fue malo porque hubo pequeñas películas que lograron salir a flote, como Retrato de una mujer casada con Alma Muriel y Gonzalo Vega, que para mí es una extraordinaria película. Y si nos vemos un poquito, pues nostálgicos, serviría mucho rescatarla, ¿no? En estos tiempos que nos toca vivir con temas del feminismo y de la violencia doméstica. Una película que yo vi de la nada en el canal 14 y dije, órale, o sea, no puedo creer que haya existido algo así, ¿no? Que denunciaran la violencia doméstica, ¿no? Algo extraordinario. Entonces, sí, sí estaría de acuerdo que es una segunda época de oro creativa de los directores. Y sobre todo también de la gran, gran incorporación de nombres, no sé.
aquí llegan a forjarse lo que ahora son todos nuestros primeros actores, ¿no? Manuel Ojeda, María Rojo, Ernesto Gómez Cruz, José Carlos Ruiz, Ana Ofelia Murgía, Ofelia Medina, o sea, una cantidad enorme de nombres que hoy son primeros y primeras actrices. Sí, es una segunda edad de oro creativa y qué bueno que existió, extraordinaria generación, la verdad. Yo le había comentado a Felipe que iba a decir lo contrario a lo que tú dijeras, así que yo digo que no es una segunda era de oro, aunque la verdad sí quiero decir que lo es. Em, ay, no, la verdad no se me ocurre cómo sustentar esa idea. Sí, yo también estoy de acuerdo en que la podríamos considerar como una segunda etapa de oro, justo como menciona Rafa, en una parte de creativa, de explosión creativa, porque es tirándole para todos lados, pero para todos lados. Eh, es de verdad impresionante. Y iba a decir otra cosa. A lo mejor podríamos hacer la pregunta diferente, más bien no tanto si es una segunda era dorada, sino es que sabes que como por la parte de ponerla como la segunda, siento que de cierta forma se está como demeritando un poquito, porque siento que es diferente, no tiene por qué ser la secuela, ¿no? De aquella época de oro, sino una ay, ¿cómo la podríamos llamar? El renacimiento del cine mexicano en El general. renacimiento, ándale. Y ahora estamos en el neoclásico, ¿no? No, Poncho, no es neoclásico, pero bueno, ya veremos qué es eso después. Ándale, el renacimiento del cine mexicano sí me gusta. Y pues bueno, un ratito lo que dure, porque sí, nos trajo grandes joyas, ¿no? Digo, yo no he hablado mucho de esta película, pero la verdad es que me gusta un montón. Ah, a ver, igual aquí desmiéntanme un poquito, porque yo me quedé con esta idea de la escuela, pero a lo mejor está muy errada. Ven que esta película está hablada en inglés. Este, yo tengo el recuerdo de que algún profesor en algún momento nos dijo que la razón por la que no solo esta, sino varias películas mexicanas estaban habladas en inglés era porque el cine mexicano también empezaba a bajar en cuanto a su público, etcétera, y pues que como los productores y demás cabezas se ponían a pensar, bueno, pero ¿por qué será que a alguien se le ocurrió decir, pues por el idioma, ¿no? Porque van a ver más las habladas en inglés que las nacionales, ¿no? A lo mejor es el idioma y por eso hacían esto, pero si era así, o yo me inventé de alguna forma esto. Yo sabía que la película la hicieron en inglés por un asunto de censura. Yo sabía eso, o sea, porque de hecho está hablada en español, porque hay algunos diálogos que se notan, y está doblada en inglés, y así se exhibe, o sea, así se proyectó, pero por cuestiones de censura para las palabras, porque hay palabras que no querían que se oyeran en español, pero que no había problema que se leyeran, o sea, como algunas insinuaciones o invocaciones. O sea, yo tenía entendido eso, pero desconozco si lo que te hayan comentado a ti sea cierto. Ok. Ok. Sí, porque eso nos lo comentaron, pero creo que cuando vimos Bienvenido Welcome, pero bueno, ese es de allá de los 90 también. Ajá, ¿tú te recuerdas más o menos algo de eso, Felipe? Pues según yo, digo, no sé si se empezó a hacer desde esta época, pero sí existía esta cuestión de abarcar mayor número de mercado para que saliera a flote justamente las producciones. Y según yo, por eso algunas de ellas se hacen en inglés. De hecho, la justificación justamente de Bienvenido Welcome de por qué la hacen en inglés, si no me equivoco, es justamente por eso, porque quieren atraer a un mercado más internacional, ya no tanto a un mercado nacional. Que digo, es algo que ya veremos, yo siento que de forma mucho más palpable en la primera década de los 2000, cuando surgen cineastas como Carlos Reigadas, Michel Franco, Amadeo Escalante, etcétera,
que ya ellos hacen cine para festivales, ¿no? Cine de exportación, yo lo llamaría así, que es un cine que va más bien hacia la idiosincrasia y la ideología europea, o hacia, vamos, el área como intelectual, por así decirlo, de otros países, y en donde capta público a partir, pues, de los principales festivales, ¿no? Yo creo que va por ahí el asunto. Era más una cuestión de aumentar el mercado y de conseguir nuevas posibilidades pues de recaudación, ¿no? Y de poder recuperar, pues, lo invertido. Me da esa impresión. Y bueno, aquí también tiene mucho de válido lo que dice Felipe, porque recordemos que en esta década se estrena El Exorcista, se estrena Tiburón y Star Wars en Estados Unidos, pero que las tres películas impactan a nivel global, y de aquí surge el fenómeno del blockbuster, los estrenos de verano. Entonces, sí, es un punto muy válido lo que dice Felipe, porque estamos entrando en una etapa donde el cine como mercado de entretenimiento da un cambio completamente, ¿no? Es un cambio radical, donde ya no es como tal la calidad artística, entre comillas, sino la cantidad de recaudación, ¿no? O sea, una película se vuelve o es considerada buena por la cantidad de recaudación, ¿no? Sin importar los valores que aporte. Digo, yo mencioné tres ejemplos que todos sabemos que son de una calidad increíble, ¿no? O sea, cada una de esas películas. Y está mal que hable de películas estadounidenses, pero a niveles globales, todas estas películas marcaron igual un antes y un después, ¿no? Pero sí yo creo que también fue por este lado lo que dice Felipe, aparte de que también en esta década se da esta idea de recibir o de pedir que vengan extranjeros a filmar en México, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama el director de Actas de Marusia, pero viene, es chileno, ¿no? Entonces viene y filma aquí una película, ¿no? O por ejemplo, Peter O'Toole viene y trabaja con Arturo Ripstein, ¿no? En esa película de Foxtrot. Pues también está esa idea, ¿no? Dentro de esta década de aperturar, que no solamente fuera realizadores mexicanos, sino también que vinieran estrellas o directores del extranjero y filmaran aquí en México, como con ese afán de abrir abrir las perspectivas del cine hacia los nuevos mercados u otras corrientes de cine. Sí, podríamos decir que es una época en donde inicia la internacionalización, por así decirlo, del cine, como bien menciona Rafa, con los grandes blockbusters que empiezan justo a impactar, ¿no? Que curiosamente también las podríamos contar como obras de autor, ¿no? Porque digo, para esa época pues sí era algo nuevo, era algo novedoso, y es interesante ver ahí el paralelismo, ¿no? Porque pues sí, cuando surge ya de forma bastante clara figuras en Estados Unidos como Steven Spielberg, como Francis Ford Coppola, como George Lucas, etcétera, etcétera, que curiosamente así como aquí se inicia la renovación del cine nacional, en Estados Unidos inicia un proceso bastante similar, ¿no? Que traería consigo pues la creación en este caso del blockbuster, ¿no? Y pues bueno, ya veremos después ahora sí que otro tipo de cuestiones, ¿no? De cómo se empiezan a comer el mercado nacional y demás cosas, pero bueno, esa es historia de otra década. De otra década, exactamente. De otra década, aunque igual y también da un poquito de pie a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué es que no oímos mucho de este cine, no? Por ahí mencionaba Felipe tras bambalinas, dice él, él recordaba el incendio de la Cineteca ya en el 80 y principios. 82. 82. ¿Tú qué piensas, Rafa, que aquí que pueda deberse? En parte, lo mencionamos hace ratito, debido al cambio de gobierno. Nuevamente termina Luis Echeverría, el cine mexicano estaba brillando, o sea, porque también se reconstituye la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se entrega nuevamente los Arieles, entonces el cine estaba en su esplendor, la verdad, o sea, sí había demasiada producción, pero
ahora sí que políticamente hablando, pues el país estaba ya en una deuda tremenda, ¿no? Y como el gobierno, o sea, prácticamente el cine se había vuelto paraestatal, entonces mucho del dinero que se destinaba era directamente al cine. Llega José López Portillo y dice, ¿saben qué? No, espérate, yo ya no puedo darte tanto dinero para hacer cualquier cosa, o sea, ya no. Entonces, ¿qué hacen? Desaparece el banco cinematográfico, eso fue como que el principal, ¿no? Entonces, una, dos, te retiro todos los apoyos económicos, o sea, desaparece Conacite 1, Conacite 2, todo, ya no existe nada. ¿Qué ocurre? El cine queda bajo la RTC, de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Margarita López Portillo. Entonces, ¿qué ocurre? Viene esta etapa que ensombrece, porque platicábamos, ¿no? Ahora como ya quitamos el apoyo del gobierno, ahora entra nuevamente la producción privada, y entre ellos pues era como malbaratar todo, o sea, yo no te voy a dar lo que te daba el gobierno, entonces ahora tienes que hacer películas con lo que te dé y del tipo que sea, ¿no? Entonces de ahí entran películas como Bellas de Noche, donde cambia totalmente, ¿no? el rumbo que iba siguiendo el cine. Ya no podías tener ese cine de autor, cine más artístico, o sea, olvídate de un Paul Leduc con México Insurgente, o de todos modos Fantellamas, o ¿cómo se llama Rubén Gámez con Los Murmullos? O sea, ya ese cine, adiós, ya no me interesa. ¿Qué ocurre? Pues al quitarse el gobierno, entra la iniciativa privada y favorece el surgimiento de lo que todos conocemos como televiscine. Televisa entra al quite y dice, bueno, yo veo un mercado muy fuerte, vamos a invertirle ahora, ¿no? ¿Cómo? Pues promocionando a diestra y siniestra a sus películas de pues, muy dudosa calidad, ¿no? Que la siguiente década creo que sería la mayor auge, con películas de Pedrito y Lucero, pero bueno, eso es la siguiente década. A lo que voy, ¿por qué no se habla tanto de este cine? Julián Pastor, director de La Casta Divina, mencionó algo muy cierto en una entrevista, que lo que hicieron con el cine mexicano de esta década fue infame, porque por un lado enaltecen todo este cine de ficheras y por el otro lado opacan por completo el cine de autor, el cine que ya se había creado, el cine artístico, todo. Entonces, eso fue lo que ocurrió, lo que ocurrió con el cine y por eso no se habla, no se conoce este cine. Díganme ustedes cuántas veces hemos visto a Lucarda en televisión abierta, El Cuartelazo, cualquiera de las películas de esta década. ¿Cuántas veces? No las vemos. Sin embargo, todas estas películas de picardía y de ficheras, pues sí, se ven, porque al final de cuentas vienen patrocinadas por la iniciativa privada. Pero todo lo que hayan hecho el gobierno, en este caso durante el echeverrismo, pues está en el olvido. Ya no se les da la divulgación que se merece, no. Están ahí, a ver quién se acuerda de ellas. Nadie, ya nadie quiere acordarse de ese cine de denuncia, de ese cine crudo, de ese cine minimalista, documental, ya nadie quiere hablar de eso. Todo el mundo se prefiere, digo, en esta década, por ejemplo, bueno, en esta segunda mitad de la década, con Televicine, pues muchas de las películas o, ¿cómo se llama? De los personajes que triunfaban en la televisión saltan a la pantalla, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del Chample, que en esta década fue un éxito en taquilla en los años 70. Brinca la criada bien criada, Chabelo y Pepito, en los años 70 se dan estas películas, entonces figura, por supuesto, Hugo Stiglitz como héroe de acción en estas películas, en esta década. Calimán, se consolida la figura de la India María como figura número uno de la comedia, viniendo de Siempre en Domingo, ¿no? Entonces, en esta década está todo este clic y obviamente la muy fuerte influencia de Televisa, ¿no? Entonces, por eso, si bien es cierto que no se habla, pero no se habla de cuál tipo de cine, no se habla de la etapa echeverrista, de la etapa portillista, sí, sí se habla porque hasta el día de hoy lo vemos, lo escuchamos y lo tenemos presente. El cine que se recuerda de esa década es, por ejemplo, sí, ¿no? Chabelo contra los monstruos, todas estas películas que intentan emular hasta cierto punto las películas gringas,
principalmente pues para traer algo de taquilla, ¿no? Para ahora sí que embarrarse un poquito de lo que nos llegaba desde el norte. Y es muy triste porque sí, efectivamente, como dices, digo, y creo que es el problema justo de generar un cine estatal, ¿no? Porque al final del día estás a expensas del gobierno y en esa época en particular estar a expensas del presidencialismo y de la figura que decía el presidente, que digo, aunque digamos que ya no estamos actualmente bajo la figura del presidencialismo, sí sigue el cine mexicano muy atado a la cuestión estatal, ¿no? Muy atado a justamente a lo que diga el presidente. Recuerdo algún comentario, de alguna entrevista que le hicieron, creo que al director de la Cámara Nacional del Cine, por allá por el 2013-2014, que decía que el cine mexicano no se hacía por mandato presidencial. Yo creo que es todo lo contrario, o sea, a final de cuentas la figura del presidente y la figura del gobierno que entra en turno define mucho, incluso en la época actual, qué es lo que se hace y qué no, y ese es el riesgo justamente. Entonces, pues digo, para mí, y digo, y esto es un comentario muy personal, no creo que el Estado, ya sea de forma directa o indirecta, tendría que meter sus manos dentro de lo que es el cine, ¿no? Independientemente de la nación que se trate, porque entran muchos intereses por medio, y en donde justamente, pues sí, el cine en el caso del cine mexicano aparece y desaparece acorde a lo que diga el gobierno entrante, ¿no? O el gobierno en turno. Y justamente por eso vemos esta triste desaparición de todo lo que fue la primera década de los años 70, ¿no? Y es triste porque es perder una parte del pasado y es perder justamente visiones que, que vamos, que son bastante disruptivas y que creo que si más personas conocieran, que más gente que nos dedicamos justamente al rubro conociéramos, creo que el cine pudiera ir por muchos otros caminos, ¿no? Digo, es algo que ya abordaremos, o que me gustaría abordar, y creo que ya lo he mencionado en otras mesas redondas, que ocurrió justamente en los 90, ¿no? Y en los 2000, que fue ya prácticamente el abandono hacia el cine nacional, en donde pues todos los que nacimos durante finales de los 80 y principios de los 90 pues no tuvimos contacto con este tipo de cine. O sea, realmente yo todas estas películas pues no las conocí hasta que me dieron clases en la escuela de historia de cine y vamos, básicamente hasta el cuarto, quinto semestre más o menos de la carrera, ¿no? Y es importante porque es parte de nuestro pasado, es parte de la idiosincrasia, es parte de lo que nos forma como mexicanos y es justo esta cara, pues digámoslo así, poco agradable, ciertamente, pero que también forma parte de nuestra naturaleza dual y que y que es importante que esté. Entonces, pues digo, a mí sí se me hace una lástima por todo lo que se consiguió, por todo lo que se logró y por el valor que tiene por sí mismo. Ciertamente me gustaría que fuera mejor distribuido y mejor y mejor pues ahora sí que exhibido, porque de hecho era lo que comentaba también con Poncho, ¿no? Esta cuestión de que muchas veces las películas que suben a YouTube de esta década en particular, pues son de VHS, son grabaciones que se hicieron de Canal 22 o del canal de película, en donde incluso dentro de esos canales rara vez las pasan, ¿no? Yo me acuerdo, digo, últimamente no he visto el canal de película, pero vamos, generalmente lo que pasaban era el cine de la década de los 40 y de los 50 y eran pues ahora sí que las películas que todos conocemos en donde sale María Félix, Pedro Infante, Dolores del Río, etcétera, etcétera, y en donde pues es ahora sí que el cine que nosotros mejor ubicamos y conocemos, pero que todo lo demás sí cae dentro del olvido y eso es preocupante porque justamente el no conocer de dónde vienes no te va a permitir saber a dónde vas, ¿no? El no tener como un pasado es lo que hace que siento yo que también muchas producciones mexicanas de la actualidad no tengan una identidad propia, me explico, que se sientan justamente en algunos casos en el cine más comercial como copias de otras cinematografías, principalmente yo siento que de Estados Unidos
o de algunas regiones de Sudamérica, como lo puede ser Colombia, Argentina, etcétera. Y por otro lado, las películas que van más hacia un lado independiente, muchas de ellas sí digo, va a sonar raro quizás, pero sí se siente que no hay como una raíz, ¿me explico? O sea, como que no hay un punto del cual están partiendo, se sienten desconectadas justamente de la realidad y del contexto, ¿no? O sea, ahí creo que es en donde más notorio se nota esta falta de pasado cinematográfico a nivel general, ¿no? Pero bueno, ya es todo lo que quería decir. De ahí sale esa idea que menciona la última de Desconectadas, la película esta del cambio de Alfredo Joskovich, esta generación totalmente, dices tú, oye, pues es que no me ubico en nada, o sea, no pertenezco ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, sí, es bastante lamentable, digo, igual como dice Felipe, muchos conocemos esta década porque pues, nos gusta, nos involucramos con estas películas, porque es demasiado triste saber que mucha gente no conoce, por ejemplo, en esta década se estrena otra de mis películas favoritas, dirigida por Luis Alcoriza, Presagio, que así como Canoa es un terror psicológico o social, aquí también es un terror comunitario, o sea, es Presagio, es una película que trae toda la influencia de ese realizador aragonés, pero también vale muchísimo la pena, ¿no? Visualizarla y rescatarla, ¿no? O películas, por ejemplo, que hoy en día pues, caerían en el morbo, en una tergiversación tipo Luis Estrada, pero por ejemplo Las Poquianchis, ¿no? Que quizás no es una película que sea de mis favoritas, pero también el traer este tipo del amarillismo, ¿no? Y reflejarlo a la pantalla grande. Esa película, mucha gente ubica el tema de Las Poquianchis porque fue un tema de amarillismo total, ¿no? Pero la película casi nadie la recuerda. Dices, pues si existió, pues existió y se acabó, ¿no? Pero nadie la ve. O El Apando, ¿no? De la novela de Revueltas, ¿no? O sea, son películas que da mucha tristeza que la gente nunca las ha visto o ni por aquí habían escuchado que existiera, ¿no? Solamente, pues en esta década, y yo no tampoco decir que no me gustan, o sea, yo sí veo las películas de Chabelo y Pepito, o sea, yo también las veo porque crecimos, al final de cuentas, nuestra generación creció con ellas, y son parte de la idiosincrasia, o sea, yo también, ay no, qué feas, no, pues me divierten, me entretengo, paso un rato agradable, sí las veo, o sea, eso es una realidad, pero sí da mucho coraje, en mi caso, de que la gente no conozca películas como Los Cachorros, Los Albañiles, o sea, películas que también valen mucho la pena ver, ¿no? O sea, dices tú, pues es que hay mucho detrás de denuncia, ¿no? Rapiña, por ejemplo, con Coronación, o de José Estrada, Los Indolentes también, por ejemplo. O sea, hay muchas películas que nadie sabe que existen. Y créeme que, por ejemplo, y lo comparto con ustedes, o sea, yo Cascabel de Raúl Araiza no la había visto hasta que me preparé para esta mesa y dije, wow, o sea, ¿por qué una película como esa nadie la conoce? O al menos es el 0.2% en que la conoce. Una película que tristemente ayer hablaba con mi papá, 50 años de distancia, porque ya estamos a nada con 44, 46 años de distancia y seguimos en las mismas. O sea, es algo que nos debe hacer permitir reflexionar, como dice Felipe, de saber de dónde estamos, ¿no? Porque la verdad, si en verdad, ¿qué tanto ha cambiado, no, el país? No, es una película que valdría muchísimo la pena verse en estos tiempos nuevamente. Y o sea, en tiempos en que estamos en una transformación según el gobierno, pero proyectarse, ¿no? En verdad ha cambiado en estos 50 años el país, pues es muy, muy interesante esa película y todas las que mencionamos. Sí, no, es algo que me sé con Cascabel es justo eso, ¿no? O sea, es decir, esta película se pudo haber hecho ayer, o sea, por justamente las temáticas, por justamente todo lo que presenta en la década de los 70s, y eso es creo que lo estremecedor, ¿no? A final del día, el que
a 50 años, a 46 años, pues sí, a casi 50 años de esta década, seguimos justamente bajo los mismos problemas, bajo los mismos conflictos, ¿no? Socialmente hablando. Y creo que en ese sentido, creo que es un cine que nos puede ayudar en ese aspecto, ¿no? Como dice Rafael, saber en dónde estamos parados, saber en dónde hemos estado parados estos últimos 50 años. Y creo que justo esa ruptura que se da a partir del sexenio de López Portillo en adelante, porque realmente no veremos, y digo, y hasta la fecha no veremos un apoyo como el que se dio durante el sexenio de Luis Echeverría. Pues vamos, se siente cómo poco a poco se va perdiendo el rumbo, ¿no? Cómo poco a poco se va perdiendo el norte, y es el problema, ¿no? Y es algo que no conozco los programas de muchas escuelas de cine, pero ciertamente en donde me ha tocado dar clases, en donde me ha tocado pues formar a a las futuras generaciones, ¿no? Que dentro de algunos años estarán haciendo cine. Sí me preocupa que no existe esa visión histórica, ¿no? Esa visión de conocer justamente el pasado y el saber hacia dónde vamos, ¿no? Digo, a final de cuentas, los intereses en la actualidad pues son otros. eh, Ahora sí que lo que se busca es otra cosa totalmente distinta a lo que se hacía en los años 70, pero yo lo digo más en función justamente no tanto de volver a hacer lo mismo, ¿no? Que se hacía en esa década, sino justamente tener conciencia de dónde venimos, ¿no? Tener conciencia de cuáles eran los intereses, cuáles eran las cuestiones que se hacían en esa década y cómo a partir de eso usarlo como pues de plataforma o usarlo de base para lo que uno quiere contar en la actualidad, ¿no? Porque muchas veces, sí digo, todos empezamos igual, ¿no? Al momento de que entramos a la carrera, al momento de que vamos pues justamente planteando, sabemos que queremos contar algo, igual y no sabemos qué es, ni sabemos cómo, es algo que se va formando y es algo que se va haciendo a partir de la experiencia de vida, ¿no? Y a partir de lo que uno va viviendo y experimentando. Eso es el arte al final del día, ¿no? Las experiencias de vida transformadas y hechas o configuradas de una determinada forma, independientemente de qué tan comercial o qué tan artístico es el producto final. Eso no interesa tanto, al final del día, estés consciente o no, siempre la pregunta a responder es quién eres, ¿no? Básicamente, y qué haces con lo que está a tu alrededor, ¿no? ¿Qué haces con el contexto y la manera en cómo afecta tu vida en el día a día, ¿no? Entonces, es importante conocer estas voces, es importante conocer, pues, quiénes eran estas personas a través de las películas, porque al final del día, te van a dar una idea de, bueno, esto es lo que se hacía en esa época, ¿no? Así es como funcionaba nuestra sociedad, así es como funcionaba el contexto, así era y sigue siendo ese hartazgo hacia las instituciones, hacia el gobierno, hacia las figuras de poder, y bueno, ¿qué vas a hacer tú con eso, no? Nosotros hicimos esto fue lo que se hizo, esto fue lo que se armó, ¿no? ¿Tú cómo entiendes o cómo afectas en la actualidad, ¿no? En la realidad circundante. Entonces, creo que son preguntas muy importantes que desafortunadamente, e insisto, es solamente en los lugares en donde me ha tocado dar clase, no se confronta, me explico, no se cuestiona, y eso pues justamente hace que afecte de una u otra manera y que justamente no se saque todo el potencial que tiene el cine, ¿no? Ya a nivel general. Pero Es bueno, eso ese, ya es, ¿eh? ¿Qué pasó? no, sí, de lo que mencionabas, nosotros hicimos esto y tú ¿qué haces? Nuevo orden, hago nuevo orden. Hago nuevo orden, y digo, y es triste porque justamente digo, ahora que tocas el tema de nuevo orden, es una película que no entiende cómo funciona la sociedad mexicana actual. O sea, no entiende el dinamismo social que existe. A Dice, ese le faltó ver Mecánica Nacional, por ejemplo. O sea, ahí sí retratas a la sociedad ujú, como era, Sí, sí, sí. pero le falta. ujú. Y es que también es esta cuestión de las burbujas, ¿no? De que ya la sociedad mexicana está como polarizada dentro de distintas burbujas
y no conoce justamente el contexto de otras áreas o de otros niveles socioeconómicos, ¿no? Siento que todavía en la década de los 70 había un interés por saber, no solamente de las clases bajas, ¿no? Sino, como bien decía Rafa, tirar para arriba y tirar para abajo, tirar hacia todos lados. Y eso es algo que veremos como poco a poco se pierde dentro de las distintas Pero se décadas. pierde por, como dices, ¿no? Porque hay falta de conocimiento de que ya hay un precedente, ya lo tienes aquí, aquí está la década donde puedes decir, ah, bueno, ya se habló del feminismo, ahí está Idilio, ahí está María de mi corazón, ahí está esta película, Lo mejor de Teresa. O sea, hubo películas, el retrato de una mujer casada, ya hubo películas que abordaron. Ah, pues tienes precedentes. Denuncia política, tienes aquí en esta década precedentes. O sea, aquí está la década que, al menos para a mi criterio, tendrían que partir como base si quieres hacer cine de denuncia, como lo intentaron hacer ahora, ¿no? O sea, de aquí salió Luisa Estrada, porque al final de cuentas su papá en esta década pues es su mayor auge, no maten al león, etcétera, no los indolentes. Aquí está toda esta escuela. Ya tuvimos las bases, ¿no? O sea, la década de los 30, 40, ahí estuvieron los titanes, no sé por llamarle de algún modo, pero aquí están los creadores, dices, claro, pues aquí están los verdaderos maestros que te enseñan un cine socialmente hablando, qué es lo que ahora se pretende. Digo, menos yo que soy ajeno al cine en el sentido de no participo directamente, pero yo sí veo que las nuevas generaciones tienen más como maestros a Amar Escalante o Carlos Reigadas, donde buscan un cine más artístico, como el de Michel Blanco, ¿no? O sea, como que desviándonos demasiado hacia cierto tipo de cine que no conecta con nadie, al menos conmigo, muy difícil conectar, pero que en la década de los 70, todos estos cineastas, a pesar de que, por ejemplo, todos ellos, de nadie es desconocido, que pues la mayoría de esos cineastas también ya venían de familias acomodadas, los Ripstein, Casal, o sea, todos esos son gente que viene con dinero, porque por eso tuvieron el chance de, pero, y sin embargo, lograron conectar demasiado con la gente, o sea, se seguían involucrando a un nivel que los resultados hablaban por sí solos, ¿no? Por ejemplo, ahí está Alfonso Arau, que hace Calzón sin Inspector, ¿no? O sea, también busca un modo de satirizar desde los más de abajo para atacar completamente al gobierno. Entonces, ¿pero por qué? Porque conectaban, o sea, conocían, se identificaban con la sociedad mexicana, cosa que yo no veo actualmente. Por eso digo, si van a dar clases de cine mexicano, pues tienes como dos grandes periodos, ¿no? Uno, pues totalmente el titán de la época de oro, ¿no? El segundo, pues es el renacimiento del cine mexicano. Este es el otro que tienes que tratar de emular, tratar como tú dices, quizás no de replicar, pero sí aprender y sacar el provecho para llevar a una nueva generación. Pero digo, desafortunadamente, retomo lo que dice Julián Pastor, ¿no? Es infame lo que ocurrió al hecho de con lo que ocurrió con lo de la segunda década, porque a raíz de el 77, 78 y los años 80, de ahí ya viene la estigmatización del cine mexicano. Se convierte en un género y ya nadie quiere hablar de cine mexicano, no quiere verlo. Entonces, eso fue algo muy triste, ¿no? Y por eso quizás también no se enseña. No se enseña porque muchos han de tener la idea nublada o vacía de que solamente hicieron cine de ficheras. Y no es cierto, no es cierto. Eso me da coraje. Ya. Es que sí es cierto, o sea, sí suena, así parece, como si solo fuera cine de ficheras. No, y es que aparte siento yo, digo, nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ver la vida es muy pragmática, yo siento. Y siempre está como, ¿cómo decirlo? Siempre es más atrayente este show de, la cámara, la óptica, la cuestión técnica, ¿no? Y el problema es que es muy complicado salir de eso, porque no solamente es eso, y menos justamente hablando del cine mexicano. Siento que, digo, cada cinematografía mundial, de lo poco que he podido ver, tiene su propia personalidad, ¿no? Y tiene su propio sello. O sea, aunque tengamos distintos autores, sabemos que va a haber elementos que la definen, ¿no?
Por ejemplo, no sé, ver a un Ingmar Bergman o a un Lars von Trier o a un, eh, ay Dios, o a un Thomas Winterberg, siempre se nota, ¿no? Como esta frialdad, esta alegoría justo a estos climas, estos temas, justamente bastante del lado de la pieza, del lado de la tragedia, ¿no? Del lado de este cuestionamiento hacia lo interno. En el caso justamente de un cine más mediterráneo, como el cine italiano, el cine español, más hacia una cuestión emocional, más hacia una cuestión del melodrama, más hacia una cuestión de historias dramáticas. Y en el caso del cine mexicano es muy complicado el quitarnos la parte del contexto, ¿no? La parte la parte social. O sea, eso es algo que bien o mal creo que ha estado en todo el cine nacional, y es algo que siempre nos jala desde mi punto de vista, ¿no? O sea, es imposible desde mi punto de vista hablar del cine nacional sin conectar con el contexto, ¿no? Y sin conectar justamente con la sociedad. Entonces, y eso es algo que justamente falta hoy en día, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? El de dónde vienes y a dónde vas. En donde justamente no solamente es lo estético, ¿no? No solamente es la herramienta, es también el discurso. Y creo que se ha perdido justamente eso, ¿no? El saber qué es lo que quieres contar y cómo lo quieres contar, ¿no? El saber que bueno, al menos esa es una frase que dice Andrei Tarkovsky, que me gusta mucho, que es, el cine no está a tu servicio, ¿me explico? El cine no está bajo tus deseos personales, sino que tú estás al servicio del cine, ¿me explico? Tú estás al servicio de contar una historia o vamos, no necesariamente una historia, ¿no? Pero sí de transmitir una emoción, de transmitir un sentir que forzosamente va a estar conectado al lugar en el que vives, ¿no? Y que va a estar conectado a la forma en cómo vives y en cómo te desenvuelves y desarrollas junto con la sociedad. Y digo, creo que ese es realmente el sello del cine mexicano y creo que justamente eso es lo que se ha perdido, ¿no? El tener una conciencia de quiénes somos en el periodo histórico, en el periodo temporal en el que estamos y justamente, pues bueno, cuál es a partir de eso hacia dónde me quiero dirigir, porque justamente lo que ha sucedido es que como es un cine que no conocemos, justamente, es un cine del cual no tenemos conciencia, lo que hacemos es emular justamente el cine que viene de otros lados, ¿no? En el caso de Michel Franco, Carlos Reigadas o Amado Escalante, es tomar el cine europeo, principalmente el cine nórdico, que digo, no es que sea malo, pero es un cine que poco tiene que ver con nuestro desarrollo social, cultural y contextual. O vemos luego también pues cosas que vienen desde el cine gringo, ¿no? Que digo, por más universales que sean las historias, también tienen una personalidad, ¿me explico? Y también van acorde a un contexto que ocurre dentro de la sociedad norteamericana que obviamente va a chocar con la sociedad mexicana porque somos distintos, porque justamente la manera en cómo abordamos la vida es distinta ya desde el momento en el que estamos en el lugar que ocupamos. Entonces, pues bueno, con temor a ser repetitivo, creo que es aquí justamente el punto en donde sucede ya pues esta cercenación, o donde se cercena este cine nacional, y en donde pues sí, poco a poco se empieza a perder el rumbo. Digo, en esta década también hay que, antes de como que lleguemos a la parte final, puntualizar, yo decía que la década pasada era la de las adioses y las bienvenidas, y en este caso pues, todavía por ahí hay algunos que otros vestigios, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Galindo, lanza a la pantalla a Vicente Fernández, ¿no? Con el debut con Tacos al Carbón. Por ahí está Gilberto Martínez Solares con estas películas de Satánico Pandemonium. O sea, ahí todavía tenemos a nuestros cineastas, ¿no? Por ejemplo, Emilio Fernández hace La Choca. Roberto Gabaldón hace El Hombre de los Hongos. O sea, sí tenemos ahí algunos cineastas que están intentando, ahora sí, como que no perder su presencia dentro del cine, pero que francamente ya se notan ajenos, ya no están conectando con la sociedad de los años 70, ¿no? O sea, se encasillan con
en algunos casos se encasillan, en otros casos totalmente perdieron el rumbo, ¿no? O sea, el caso de Emilio Fernández o Gilberto Martínez Solares, o sea, esa película de Satánico Pandemonium, si ustedes la han visto, a raíz del Exorcista, aquí decidió ponerle a esa película La Sexorcista. Entonces, dices tú, bueno, ¿a qué tienen que llegar, no? Los cineastas de los años 40 para pues, seguir en la industria. Y también aquí, digo, hay otra película que se me está pasando por recomendarles, que es también otra de mis favoritas, hablando del terror. Y yo cuando inició la epidemia, yo dije, esta película es, a diferencia de la otra de Cuando el destino nos alcance, aquí es cuando la ficción nos alcance, que es El año de la peste, de Felipe Casals, que curiosamente es una película de ciencia ficción mexicana, y que ahora ya no fue de ciencia ficción, porque igual la película empieza en esta escena en el metro, donde un señor empieza a toser, se desmaya, y cuando le hacen la necropsia, pues resulta que tenía una neumonía típica, así lo dicen en la película, y digo, ah, chinga, ya nos alcanzó la pinche ficción a la realidad, ¿no? Entonces, es una película que quiero recomendarles antes de que se me olvide. Pero retomando el tema, ¿no? Entonces es una década también de relevo generacional nuevamente. O sea, aquí prácticamente, por ejemplo, Tintán muere, entonces por eso les decía, ¿no? La India María se ubica en el gusto, ¿no? Junto con Chespirito, en el caso de la televisión, porque Cantinflas pues ya estaba más que agotado, ¿no? Y ahí ahí seguía, ¿no? Cada año sacaba su película Cantinflas, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Pero bueno, quería mencionarlo, pero ojalá esta década sea revalorada y ojalá en las escuelas de cine puedan darle la importancia, ¿no? Que tiene en realidad esta década. Y no solamente en la opacidad, que como dice Felipe, una cercenación, una ruptura. No solamente es eso, también hay muchísimo, diría yo, que rescatar. En esta década, pues, debuta en el cine Nancy Cárdenas y ella estrena en el año 79 el documental que se llama México de mis amores, que hace una Ernesto Alonso, que es el narrador de la película, menciona que esto no pretende ser un documental, sino una antología. Y ese documental yo lo recomiendo muchísimo porque efectivamente es una antología, un compendio de esos primeros 50, 60 años del cine mexicano, donde Nancy Cárdenas se encarga, pues prácticamente de enamorarnos del cine mexicano nuevamente, porque la película tiene desde las grabaciones de los hermanos Salva, Salvador Toscano, pasa por Santa y los años 40, 50, 60 hasta los 70. Nos hace todo un compendio de esos 60 años del cine mexicano y la verdad vale mucho la pena. Se estrenó en 1979, entonces sería una película con la que sería muy hermoso cerrar esta década. No sé si tienen la oportunidad, por ahí está en lo ilegal porque es muy difícil verla. Nada más la pasaba el canal 22, ahora ya ni eso la transmite, pero es un documental muy bueno que habla acerca de cómo el cine fue evolucionando, ¿no? Cómo generó estos personajes, todos estos géneros, todas estas corrientes que hubo dentro del cine. Entonces, por favor, si pueden verlo, a todos los que nos ven, busquen y disfruten de ese documental como yo lo hago cada vez que lo veo. Entonces, se llama México de mis amores, de Nancy Cárdenas. Bueno, pues entonces ahora sí vamos a pues a las conclusiones sobre esta década, qué nos deja, qué aprendimos, qué vivimos, etcétera, etcétera. Empezamos contigo, Rafa. ¿Qué aprendimos? Que no siempre el Estado ha hecho cosas malas. Aquí en beneficio del cine, digo, en esta década se crea la primera Cineteca Nacional, ahí en los estudios Churubusco. Entonces, que nos deja que el gobierno no siempre ha hecho cosas malas. Para el tema del cine hizo grandes avances, la verdad. Su apertura democrática hizo eco en el arte cinematográfico.
regalándonos grandes películas, grandes nombres y que hoy en día algunos ya son clásicos de cine mexicano. Desafortunadamente, el cine sigue sirviendo como objeto de un pañuelo, ¿no? Lo uso y lo tiro para el gobierno, porque así como lo usó Luis Echeverría, Portillo vino y lo deshizo. Entonces, es triste ver que esta, al menos para mí, esta fue la última gran década del cine mexicano en términos artísticos y de producción. Yo sé que ya en el siglo XXI hemos rebasado el número de producciones que se han hecho en todas las décadas anteriores, yo lo sé. Sin embargo, la calidad que llegamos a tener, al menos para mí, no ha vuelto a igualarse ni a esta ni a la época de oro. Esa calidad cinematográfica y a ese conecte, ¿no? Con la sociedad en la que yo me incluyo, o por obvias razones, porque yo al final de cuentas sí soy un espectador. Entonces, ojalá algún día el cine deje de ser un tema de estorbo, porque al menos con cada sexenio vemos que el mejor ejemplo lo dice Felipe, en los años 90, ¿no? Hubo un año en que solamente se hicieron 8 películas, en todo el año, ¿no? En los años 90. Ojalá deje de ser un objeto de menospreciable y que exista más iniciativa privada en la actualidad. Ojalá. Entonces, ¿qué nos deja? Un estado un evento bastante curioso donde el gobierno hizo del cine una especie de empresa paraestatal, donde de sus manos vino una fuerte influencia para dejar una nueva generación de creadores, de directores, de guionistas, de actrices, que hasta la fecha pues se han consagrado, ¿no? Como una muy buena camada de realizadores, ¿no? Y también nos deja esta década pues el inicio del fin del cine mexicano, ¿no? Porque aquí ya podríamos hablar de una verdadera crisis en los años 80, que será la siguiente década, pero aquí con Margarita López Portillo y todo lo que se viene, pues prácticamente ya el cine se ensombrece y pasa a ser un género cinematográfico para nosotros y la sociedad mexicana se aleja ya por completo del cine mexicano. Eso es lo que aprendemos de esta década. Pues yo creo que con lo que me quedo es que uno pues aprende, se adapta y aprovecha, ¿no? Entonces, pues para ir muchas veces como contracorriente. Entonces, yo siento, Rafa, que hoy en día sí hay películas pues de esa calidad, solo que son mínimas en comparación pues, al resto de películas que hay. Y para verlas es todavía otra cosa mucho más difícil de ver, dónde la encuentras, etcétera, ¿no? Porque muchas llegan a ser solo proyecciones privadas o que están 2 o 3 días ahí en un cine súper lejos. O conocemos por ellas gracias a sus premios internacionales. O sea, al final del día es eso, ¿no? Digo, como bien dices, Poncho, no es que se haya perdido la calidad o la conexión, ¿no? Sino que más bien ese tipo de películas, pues a veces ni siquiera salen a la luz. Recuerdo ahorita una frase que cala bastante de Jorge Ayala Blanco que dice: es probable que incluso al cine mexicano actualmente ya le hayamos dado 2 vueltas, ¿no? O ya haya tenido incluso una segunda revolución, y el problema es que no lo sabemos. Me explico, el espectador no lo sabe, lo ignora, o incluso hasta los mismos creadores no lo saben y lo ignoran, porque no es un cine que se ve. Me explico, es un cine que, pues sí, está a la deriva. Está perdido. Sí. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Por ejemplo, nosotros, que todo esto comenzó, bueno, el Film Films comienza con, oye, y nuestros cortometrajes y proyectos que ya no son para festival, nada, esos están ahí, se van a echar a perder en el disco duro, ¿qué hacemos? Pues ahí está el YouTube. Entonces, a lo mejor esa época, ese neoclasis, esa época neoclásica que está oculta, podría salir a la luz a través del YouTube. Así que si están escuchando esto, compañeros creadores, pues aprovechenlo. Porque, pues sí,
de pronto quizás la única manera de poder llegar a más público. Yo soy de la idea de que la siguiente revolución o igual y el siguiente despertar del cine nacional, no creo que esté muy lejano realmente, creo que estamos en ciernes pero yo siento que sí ya será en la revolución digital. O sea, ya no será en las salas de cine, ya será a partir de los servicios de streaming, a partir de todas estas nuevas plataformas, ¿no? Que están sucediendo, que están empezando a entrar en el mundo digital. Yo creo que las nuevas propuestas vendrán de ahí y pues digo, básicamente es, pues sí, hasta cierto punto para muchos de nosotros pues será la despedida, ¿no? De la sala de cine. Y será empezar a adaptarnos a los nuevos medios, a las nuevas formas como es justamente el YouTube, y creo que ese será nuestro nuevo mercado, por cómo estoy viendo las cosas. A nosotros, bueno, si les ha gustado el material que hemos preparado para ustedes, por favor dejen un buen like, suscríbanse, compartan, activen la campanita y recuerden que a nosotros nos encuentran en su padre YouTube como Films. Y no se olviden de comentar, compartir cuál es su década favorita del cine mexicano, si ustedes están de acuerdo o no en que los 70s es el reboot, es la neo era la neo era dorada, o ¿qué dijimos? El renacimiento, ¿no? Del cine mexicano. Sí, ayúdenos a compartir, y si son creadores también, pues ahí está YouTube y denle con todo para hacer la 3T del cine mexicano. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima mesa redonda. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.